Javerim, ¿cómo se construye un Mikdash Me'at o pequeño santuario? Esto que me habrán escuchado decir varias veces a lo largo de los videos y que suele ser tan importante para las meditaciones, para el rezo, para inclusive el estudio, para todo aquello que tenga que ver con la Kabbalah, con el intento de practicar un ritual, con la posibilidad de ejercitarse dentro de lo que es la Kabbalah, no solo la Kabbalah Maasit, sino también la Kabbalah teórica, el estudio, la posibilidad de hacer meditaciones elevadas o incluso las prácticas sin la meditación propiamente dicha. Todo esto se hace en este lugar que se denomina Mikdash Me'at o pequeño santuario. En este video vamos a ver cómo se construye y cuál es el origen de este Mikdash Me'at, así que quédate hasta el final, suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer, déjame tus comentarios aquí abajo y dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Muchas veces cuando trabajamos desde la práctica de la Kabbalah necesitamos un espacio que sea una referencia en cuanto a lo sagrado, en cuanto a lo tranquilo, que de alguna manera esté consagrado, y esto existe dentro de la Kabbalah, dentro del judaísmo. Es decir, cuando no podemos ir a una sinagoga, que significa lugar de reunión en griego, nuestra casa, nuestro hogar o nuestro Mikdash Me'at, nuestro pequeño santuario, que puede estar adentro de la casa o no, refiere a este espacio de sacralidad en donde podemos ejercitarnos, en donde podemos hacer prácticas referidas a la elevación. Esto no es ni un capricho ni un invento, esto tiene por supuesto un origen bíblico. Tú sabes que en este canal Kabbalah Influencer nos dedicamos a la Kabbalah desde fuentes hebreas, por lo tanto el origen principal de lo que es el Mikdash Me'at va a estar en el libro de Ezequiel y vamos a leer de dónde proviene. Esto es el libro de Ezequiel capítulo 11 versículo 16. En español dice: Decidles pues, así dice Dios el Eterno, aunque yo los he arrojado lejos entre las naciones, y aunque los he dispersado entre los países, he sido para ellos como un pequeño santuario en los países a donde llegaron. Cuando dice pequeño santuario, en hebreo dice Mikdash Me'at. Aquí, claro, Dios se refiere a que Él mismo es el pequeño santuario. De hecho, el lugar en donde meditamos es no solo un pequeño santuario porque nosotros lo consagramos como tal, sino porque invocamos la Shejinah o la presencia de Dios. Esto es sumamente importante cuando trabajamos desde la meditación y desde la Debekut, desde la unión entre lo profano y lo sagrado. No es casual que esta referencia esté en el libro de Ezequiel. Esto tiene un sentido porque Ezequiel había salido al exilio, los babilonios habían destruido completamente el templo, el primer templo, y claro, la mayoría de los judíos que vivían en ese área, en Jerusalén, salieron al exilio. Entonces el templo fue destruido y Dios ya no se hallaba más en ese lugar. Recordemos también que la palabra Makom o lugar es uno de los nombres de Dios. Entonces, Dios ya no se hallaba más ahí. ¿Dónde estaba Dios? Entonces, como consuelo, el profeta Ezequiel, y por supuesto profetizando, lo que nos hace es traer cierto alivio diciéndonos que allí donde haya una persona que esté rezando, orando, invocando a Dios, allí estará Él o su Shejinah presente. Los numerosos exilios y diásporas hicieron que lo que fuera un Mikdash Me'at, o lo que posteriormente se denominaría sinagoga, tuviera distintos requisitos. Mucha gente no tiene acceso a lo que es una sinagoga, ya sea porque le queda lejos o porque no le permiten ingresar, o porque muchas veces en las sinagogas los servicios están más referidos a una cuestión halágica que a lo que es el encuentro y la debekut propiamente dicha con Dios. Es decir,
tienen más que ver con la formalidad del rezo, con un horario que hay que cumplir rápidamente, y no con la necesidad de cada alma, de cada persona, de unirse con el Creador. Por eso se vuelve importante generar un Mikdash Me'at propio, es decir, un espacio sagrado que sea exclusivo para realizar las meditaciones, los rezos, o encontrarse con Dios o hablar directamente con Él, de tal manera que no requiera ni una formalidad ni un traslado, que esté a mano, que esté consagrado, que sea un espacio en donde podamos encontrarnos con nuestro interior y generar esa necesaria debekut. ¿Qué características tiene que tener este Mikdash Me'at? Bueno, en principio ser un lugar que puede ser adentro de la casa o afuera. Si es afuera, obviamente debería ser un lugar natural, un lugar en donde haya silencio, un lugar que te remita a la comunión con Dios, a la posibilidad de la exploración interior, en donde no seas molestado, en donde tú puedas sentirte tú mismo. De la misma manera, en el interior, si no tienes o no estás cerca de la naturaleza, en tu propia casa puedes encontrar un rincón, un cuarto, un espacio al que tú consagres específicamente para hacer esta tarea. Si es en el interior de tu casa, ese rincón o ese cuarto obviamente debe ser lo más silencioso posible, un lugar en donde no seas molestado, que tenga una puerta que puedas cerrar, que sea un rincón en donde tú te sientas bien. La parte más importante es que tú te sientas bien en ese espacio. No importa tanto si mira al norte, sur, este, oeste. Lo ideal sería que mire al este, pero no es tan importante esto. Lo que sí nos interesa es que tengamos la posibilidad de refugiarnos en ese espacio. Obviamente ese lugar tiene que ser lo suficientemente grande como para que quepas cómodamente sentado en un sillón, en un sofá, en una silla, acostado todo a lo largo, es decir, decúbito dorsal, de tal manera que no haya cosas que molesten. Incluso el ancho debe ser lo suficientemente amplio como para que puedas extender los brazos sin que nada te toque. Esto va a terminar siendo fundamental. En ese espacio también vas a poder poner o encontrar cosas que tengan que ver con la elevación espiritual, símbolos. Por ejemplo, dentro del judaísmo se usa mucho un shiviti, que está relacionado con el retorno a la unidad, con el retorno a Dios, de lo cual te dejo un video aquí. Además, esto tiene elementos específicos y hay elementos que no debe tener. No debe tener ninguna clase de imágenes, ni de personas encarnadas o no encarnadas, ni de dibujitos, ni de ángeles, ni de nada que se le parezca. Ya sabemos que dentro del judaísmo no hay imágenes, de tal manera que el lugar, si bien puede estar provisto de ciertos símbolos, no debería tener imágenes. Si en cambio podés tener a mano un Tanaj, por ejemplo, si es que esto te inspira, podés tener flores, un jarroncito con flores, está bien, todo aquello que tú sientas que te lleva a un espacio de comodidad, de alivio, de comunión interior. Si tenés que usar una computadora o un ordenador para hacer tu meditación, tiene que estar a una distancia en donde no te sientas tentado de manipular el ordenador. Es decir, tiene que tener una distancia de tal manera que lo puedas contemplar cómodamente, pero no que esté al alcance de la mano y entonces de repente aparece un correo electrónico y estás mirando el correo electrónico. Este tiene que ser un momento y un espacio exclusivo de comunión. Por supuesto, puedes poner almohadones, puedes poner alfombras. Recuerda que si vas a hacer postraciones, que son postraciones completas, es interesante que el piso no esté frío, sino que sea también acogedor. Si vas a hacer una media postración o si te vas a arrodillar, también sería interesante que cuentes con algún tipo de almohadón o soporte que no moleste las rodillas.
porque la verdad que hay meditaciones muy largas y cuando hay que estar arrodillado o haciendo media postración, esto puede ser muy molesto. Es decir, que tengas todos los elementos necesarios para que en las posturas que te toque hacer la meditación o el rezo que quieras hacer, tengas todo a mano y estés cómodo. Y lo más importante dentro de este Mikdash Me'at o pequeño santuario es por supuesto consagrarlo. ¿Cómo se consagra dentro de la Kabbalah y dentro del judaísmo este lugar específico en donde tú puedes rezar, meditar, reencontrarte contigo mismo y encontrarte con el Creador? Podemos leer, por ejemplo, Éxodo 20:21, un fragmento del versículo Éxodo 20:21 que dice: Bekol hamakom asher askir et shmi abo eleja uberachtija, que significa: en todo lugar en el que mi nombre sea recordado, vendré a ti y te bendeciré. Por eso si tenés un shiviti o por eso si tenés algún texto en donde figure escrito el texto bíblico, el nombre de Dios, aquí nos está diciendo directamente el Tanaj que cada vez que uno invoque su nombre, Él vendrá a nosotros y nos bendecirá. Con eso, con repetir o simplemente tener la kavaná o la intención de que eso suceda, este lugar, este Mikdash Me'at ya queda consagrado. Tenemos también, por ejemplo, en Éxodo 25:8, Veazuli Mikdash Veshahanti Betoham, que significa: y me harán un santuario y moraré en su interior. El santuario es este Mikdash Me'at. Claro, uno siempre tiene la referencia de que el santuario o la sinagoga queda afuera y todo lugar, todo makom, todo espacio sagrado queda adentro. Esto puede ser adentro de la casa como también adentro del cuerpo, que estaría representado propiamente dicho por el alma. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer un trabajo comunitario de salir de nuestras casas para meditar, sino que esto lo podemos hacer adentro en nuestro Mikdash Me'at. Recuerda entonces que el santuario más importante es tu cuerpo, que alberga a tu alma, que a su vez es el lugar en donde reside la divinidad, en donde mora Dios. Cuando tenemos que salir hacia afuera, porque efectivamente estamos en el exilio, buscamos un Mikdash Me'at afuera, es decir, generamos un santuario, un Makom Kadosh, un espacio sagrado para reconectarnos con la divinidad. Si te quedaron dudas o preguntas, las podés escribir aquí abajo. Recordá que soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal, Cábala Influencer. Ahora tenés la posibilidad de unirte a mi comunidad y tener acceso a videos exclusivos de meditación. También te agradezco tu tzedaká, es decir, el aporte que puedas hacer para que yo pueda seguir produciendo y armando estos videos. Así que espero verte en el camino. Shalom.